A veces es en el momento en que el viento toca la superficie del agua que el mundo parece. Recuerda lo que es el respeto. No hay imposición, no hay ruido. Solo el encuentro de dos presencias que reconocer sin tener que hablar. El lago no requiere que el viento doble. El viento no obliga al lago a moverse. Simplemente bailan, en silencio. Y de esta danza nace un orden invisible, una armonía que precede a cualquier ley humana. El verdadero respeto es así. No es necesario pedirlo. Florece de forma natural, como la luz que toca la montaña sin pedir permiso. Pero el ser humano, con el tiempo, empezó a confundir respeto con obediencia, autoridad con reverencia. Y en esta confusión, comenzó a exigir lo que solo se podía recibir. Comenzó a rogar lo que antes emanaba. Hay una fuerza que despierta en el momento en que dejamos de intentar ser más grandes que nosotros mismos. Vida. No usa títulos, no se impone en voz alta, ni se mide en seguidores. Es la fuerza del ser que está en paz con su propia naturaleza, aquello que no compite sin nada, porque entendió que todo tiene su lugar en el fluir del mundo. Cuando uno habita este estado, el respeto se acerca como el rocío de la mañana, silencioso e inevitable. En el corazón del bosque, los árboles más viejos no se imponen, simplemente existen. Y por eso mismo, todos los demás se inclinan ante su presencia. Lo mismo ocurre con el espíritu que ha encontrado la quietud. No necesita alzar la voz para ser escuchado. Tu serenidad habla por sí sola. Es como si el entorno invisible se reorganizara, reconociendo en él el eco de algo más grande. El respeto que proviene del alma no es una reacción, es una emanación, y el que lo entiende se da cuenta de que todo a su alrededor comienza a alinearse, como hojas que siguen el curso del viento adecuado. Si sientes que hay algo invisible que guía tus días, algo que requiere menos esfuerzo y más cierto, este video es para ti. Hoy caminaremos según un principio antiguo, sutil y sagrado, que ser respetado no significa. Se trata de conquistar, se trata de recordar tu propia armonía. El verdadero respeto no nace del miedo ni de la fuerza. Surge cuando lo invisible dentro de nosotros reconoce lo invisible en los demás. Así como el rocío reconoce el frío del amanecer, o la piedra reconoce la paciencia de tiempo. El respeto es, por tanto, una forma de sintonía, una vibración silenciosa entre existencias, que se entienden sin palabras. Hay quienes buscan ser respetados por la autoridad, por las apariencias, por los títulos, pero el respeto que se gana con la apariencia se disuelve con el primer viento. Lo que queda es lo que surge de la coherencia entre lo que se es y lo que se emana. Cuando el corazón está limpio, la mirada es transparente. Y una mirada transparente es más poderosa que cualquier discurso, porque refleja la verdad del espíritu. En el antiguo Japón se creía que el mundo invisible, los kami, lo observaba todo. No juzgar, sino percibir la pureza que emana de los gestos más simples. La reverencia en estos gestos no era un ritual vacío, sino un recordatorio viviente de que todo tiene espíritu. La piedra, el árbol, el agua, el sonido. El respeto no era un acto social, era una forma de comunión. Por lo tanto, el que mantuvo su corazón en armonía con lo que lo rodeaba, llegó a ser naturalmente digno de reverencia, no porque lo requiriera, sino porque estaba alineado con el ritmo sagrado de la vida. Cuando el hombre se vuelve luz, el mundo que lo rodea también se vuelve luz. Y donde hay ligereza, hay lugar para que florezca el respeto. No se trata de comportamiento, sino de frecuencia, como el sonido de la campana que resuena a través del montaña sin esfuerzo, tocando el aire y el corazón al mismo tiempo. El sonido no ordena al viento que lo escuche, simplemente vibra, y el universo responde. Por tanto, el verdadero respeto nunca será una recompensa, sino una consecuencia. Es un reflejo del estado interior de alguien que vive con pureza, humildad y presencia, que se purifica de intenciones ocultas, que habla solo cuando la palabra es necesaria. Quien camina sin prisa se convierte naturalmente en una presencia que el mundo honra, porque el mundo respeta la verdad, aunque los humanos la olviden.
Hay una sabiduría antigua que dice, el que limpia su propio espejo, hace que el cielo se refleje sobre él. Limpiar el espejo es limpiar el corazón. Cuando la mente deja de buscar aprobación, el ser empieza a irradiar serenidad. Y la serenidad es la forma más elevada de respeto, porque no intenta dominar nada, simplemente da la bienvenida a todo. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Tal vez un viejo recuerdo, cuando la vida era más sencilla y el respeto era lo ideal, reflejo de la armonía. Quédese conmigo. En el próximo paso, entenderemos cómo la suavidad, no la suavidad, fuerza, se convierte en verdadero poder. Hay una fortaleza que el mundo rara vez reconoce. La fuerza de quienes no necesitan demostrar nada. Es invisible, discreta, pero todo lo que toca se transforma. Esta es la fuerza de la suavidad, la misma que mueve el agua, que dobla el bambú, y que enseña al viento a rodear la montaña. Mientras los duros se rompen, los restos flexibles, y es permaneciendo silencioso y maleable como lo blando conquista el tiempo. La naturaleza ha conocido esta sabiduría desde el principio. La flor no lucha por florecer, ella simplemente siente la luz y se abre. El río no compite con las piedras, él los involucra y sigue adelante. Ninguno de ellos exige respeto y, sin embargo, todo lo que los rodea se inclina ante su presencia. La suavidad, cuando es verdadera, no es debilidad, es la más pura expresión de confianza. Quien es tranquilo confía en la corriente. Los que son rígidos temen perder el control. Los seres humanos modernos han olvidado este idioma. Cree que necesita endurecerse para ser respetado, que necesita alzar la voz para ser respetado. Oreja, pero la rigidez es solo un reflejo del miedo, y el miedo es lo opuesto a la armonía. Cuando nos volvemos rígidos, el espíritu deja de fluir. La vida, que una vez fue un río, se convierte en un bloque de hielo inmóvil. La suavidad, por el contrario, nos devuelve a la corriente, y quien vuelve a fluir, vuelve a vivir. Ser gentil es saber que no es necesario reaccionar ante todo. Es comprender que la verdadera fuerza se manifiesta al elegir el silencio. Es darse cuenta de que a menudo el gesto más poderoso es el gesto comedido, el que no busca ganar, sino comprender. Así como el bambú se dobla ante la tormenta para no ser arrancado de raíz, el espíritu flexible pasa por pruebas sin perderse. Se dobla pero no se rompe. Y cuando la tormenta pasa, ahí está, intacta, levantándose de nuevo. La suavidad es también la forma más elevada de respeto, porque reconoce la fuerza del otro sin necesidad de confrontación. No impone, sino que acoge. No domina, sino que armoniza. Por lo tanto, quien aprende a ser gentil naturalmente se vuelve respetado, no porque obediencia, sino por armonía. Las personas, incluso sin saber por qué, sienten paz en tu presencia, y ante la paz, el orgullo se disuelve. Ser suave es como ser agua, tocar, moldear, penetrar, sin perder nunca su esencia. El agua no necesita gritar para abrirse camino, ella lo encuentra, y al hacerlo, transforma lo imposible en un pasaje. Así es el espíritu que encontró la fuerza de la dulzura. No fuerza, simplemente fluye. El respeto que surge de la gentileza es el más duradero de todos, porque nace de lo que el tiempo no puede erosionar, la serenidad. Quédate conmigo. En el siguiente bloque veremos cómo la rigidez humana, impulsada por el miedo y el deseo de control, se ha convertido en el mayor obstáculo para esta armonía silenciosa. En algún momento de la historia, el ser humano empezó a confundir respeto con dominio. Empezó a creer que ser respetado era ser temido, que ser admirado era ser superior. Y, en este error, se distanció de la fuente de la que brota el verdadero respeto, la armonía interior. Cuando el hombre intenta ponerse por encima de la vida, su propio espíritu se desordena, porque nadie puede estar por encima de aquello que lo creó. El deseo de control nace del miedo. Miedo a ser olvidado, a ser pequeño, a ser invisible. Pero lo invisible es precisamente el espacio donde vive lo divino. El viento invisible mueve los mares y talla las montañas. El perfume, que no tiene forma,
Permanece incluso cuando la flor se ha ido. Todo lo que es verdaderamente poderoso actúa sin mostrarse y, por tanto, perdura. En la prisa por ser vistos, muchos se endurecen. Creen que necesitan tener siempre la razón, siempre estar adelante, siempre ser más fuertes. Pero el respeto forzado no es respeto en absoluto. Es sumisión disfrazada. El alma siente cuando está oprimida y tarde o temprano se rebela. La historia de la humanidad está llena de imperios que intentaron conquistar por la fuerza, solo para disolverse en el polvo del tiempo. La fuerza que no nace de la pureza siempre se vuelve contra quien la utiliza. El desequilibrio humano comienza cuando olvidamos que la vida es un conjunto de ciclos y no es una línea de meta. Intentamos ganarle al tiempo, superarnos unos a otros, superar nuestra propia sombra, pero cuanto más corremos, más nos alejamos del centro. El espíritu pierde el ritmo, el cuerpo se tensa, la mente se inquieta y, al perder nuestra serenidad, perdemos también el respeto natural que nos otorga el universo, a quienes viven en sintonía con él. Es en este estado de desconexión donde nace la comparación y la vanidad. La mirada deja de ver el todo y pasa a ver solo espejos distorsionados. Queremos ser más bellas, más sabias, más ricas, más admiradas. Pero cuanto más queremos que nos vean, menos nos pueden percibir, porque la luminosidad forzada atenúa la luz interior, y donde hay ofuscación, el respeto huye, como los pájaros huyen del fuego. El verdadero respeto surge cuando dejamos de lado la necesidad de demostrarlo. Cuando los seres humanos vuelven a actuar en silencio, la naturaleza vuelve a reconocerlos como parte de ella. Por eso los ancianos del bosque, los monjes, los pastores y los antiguos pescadores parecían ser respetados naturalmente, no porque tuvieran poder, sino porque vivían en armonía. El respeto los siguió como una sombra, silencioso, constante y verdadero. El desequilibrio termina cuando el hombre vuelve a oír, cuando se da cuenta de que todo lo que le rodea ya le respeta. El viento, la agua, fuego, tierra, y basta responder a este respeto con gratitud y humildad. En el siguiente bloque profundizaremos en esta purificación interior, el proceso de limpieza del corazón hasta que el respeto vuelva a florecer con naturalidad, como la luz en aguas tranquilas. La purificación no es un acto religioso, es un gesto del alma hacia la sencillez. Sucede cuando dejamos de buscar lo que nos pesa y empezamos a cuidar lo que nos pesa. Lo hace ligero. La vida se vuelve turbia cuando acumulamos intenciones, dolores y deseos no digeridos. Pero el río, por muy sucio que parezca, vuelve a ser cristalino cuando la corriente vuelve a fluir. Esto también ocurre con el corazón. Cuando lo dejamos correr libremente se limpia solo. Hay quienes creen que purificarse significa alejarse del mundo, pero la verdadera pureza no requiere distancia, sino presencia. El monje que barre cuidadosamente el suelo está tan cerca de lo sagrado como el que medita ante el altar. El pescador que arroja su red con el corazón tranquilo honra lo divino tanto como lo sacerdote ante el fuego, porque la pureza no está en el gesto, sino en la intención silenciosa que lo mueve. Todo lo que se hace con sinceridad se convierte en oración. De esta limpieza interior nace el respeto. Cuando el ser humano se vacía de excesos, de orgullo, de prisa, de necesidad de reconocimiento, algo en su mirada cambia. Deja de observar el mundo como un campo de batalla y lo ve como un espejo. Y cuando ves el reflejo, te das cuenta de que lo que respetas afuera es solo un reflejo de lo que ya respetas. Adentro, quien se honra a sí mismo con honestidad, inevitablemente, honrará a los demás con honestidad, amabilidad. Purificarse es también desaprender. Es devolver al silencio lo que el ruido de la mente intentó poseer. Los antiguos sacerdotes sintoístas hablaban de la importancia de lavarse las manos y la boca antes de comer, entrar al santuario. Pero este lavado es solo un símbolo de lo que debe suceder en el interior, el lavado de palabras impuras, el enjuague de intenciones, la respiración que disuelve el ego. Cada inhalación es una oración, cada exhalación es una liberación. Quien aprende a respirar en paz
empieza a mover el mundo que le rodea con la misma suavidad del viento entre las hojas. La pureza no es la perfección, es transparencia, es dejar pasar la luz sin resistencia. Por tanto, un corazón puro no teme ser visto, porque no esconde nada, y es en este estado donde el respeto se vuelve inevitable. Las personas, los animales, incluso el aire mismo, parecen reconocer algo familiar en ti. No es admiración, no es sumisión, es recuerdo, como si el mundo por un momento recordara sus serenos orígenes. Si esta imagen toca algo en ti es porque la pureza nunca se pierde, solo se cubre, y todo lo que se necesita es una brisa de sinceridad para que vuelva a brillar. En el siguiente paso entenderemos cómo esta luz interior, una vez restaurada, se manifiesta en una manera de vivir, la reverencia silenciosa, donde todo, hasta el más mínimo gesto, es lo hace sagrado. Hay una forma de respeto que no se puede enseñar, solo se puede sentir. Nace cuando el ser humano vuelve a percibir lo invisible en todo. El viento que pasa deja mensajes antiguos en las hojas. La piedra que sostiene el templo guarda el recuerdo de 1000 oraciones. El río que fluye murmura nombres olvidados de dioses que nunca se fueron. La reverencia silenciosa es el estado de quienes caminan por este mundo sabiendo que son siempre ante lo sagrado. El respeto, cuando llega a este punto, deja de ser una actitud y se convierte en una atmósfera. Es algo que se propaga, incluso si el cuerpo está quieto. La presencia de quienes viven en armonía transforma el ambiente. No hay palabras, ni gestos solemnes, solo una suave vibración, como la luz que cruza el papel de arroz al amanecer. La gente lo siente, los animales lo perciben, todo el espacio parece respirar más cálmate. Es la naturaleza respondiendo al espíritu purificado. En la tradición Shinto, lo sagrado no está separado de la vida cotidiana. Cada acto puede ser una ofrenda. Servir té, barrer el piso, encender una vela, inclinarse ante alguien. Todo lleva espíritu, y cada gesto, hecho con pureza, reaviva el orden invisible entre las cosas. No existe jerarquía entre templo y hogar, entre ritual y acción simple, porque el mundo entero es el templo, y el que vive con silenciosa reverencia hace de su propio cuerpo el altar donde lo divino descansar. La reverencia no pide espectadores, sucede cuando el corazón se inclina, no el cuerpo. Por tanto, el más sabio entre los antiguos no fue el que más habló de espiritualidad, pero el que menos lo mencionó, porque ya lo vivió. El verdadero respeto no necesita aplausos ni testigos. Es discreto, constante e inevitable, como el amanecer, y lo que es natural no necesita ser enseñado. Cuando el ser humano redescubre esta reverencia silenciosa, incluso la forma en que tocas las cosas cambian. La forma de poner los pies en la tierra, de mirar a los ojos, de sujetar un objeto, todo se vuelve más ligero, más consciente. Es como si el tiempo se expandiera para dar cabida a cada gesto. En este espacio no hay prisa, hay presencia. Y la presencia es el portal a través del cual el respeto regresa al mundo. El secreto está en recordar que cada momento es un encuentro con lo invisible. Y cuando nos damos cuenta de esto, naturalmente nos inclinamos, no por sumisión, sino por gratitud. El que siempre es agradecido es en sí mismo respetado, porque la vida reconoce al alma que reconoce la vida. Quédate conmigo hasta el final. En el siguiente y último bloque, llevaremos este camino a su forma más poética, la cierre donde el respeto y el destino se vuelven un solo aliento. Hay un momento en que todo se vuelve silencio. El viento cesa, el agua reposa, y hasta el corazón parece recordar de dónde vino. En este silencio, algo despierta, una antigua presencia que no necesita nombre. Es el mismo espíritu que mueve a los árboles a florecer, a las nubes a cambiar de forma. Los ríos se encuentran con el mar. De ahí viene el respeto natural, no el que exige reverencia, sino el que la inspira. El ser humano solo es verdaderamente respetado cuando vuelve a ser parte del canto del mundo, cuando tus acciones, palabras y pensamientos vibran en la misma frecuencia que lo invisible. En este estado, no necesita defender su valor, el universo lo
Reconoce, porque el universo no respeta a los que gritan, sino a los que escuchan. No honra a quienes acumulan, sino a quienes devuelven. Y no se inclina ante la fuerza, sino ante la pureza. El que aplica suavidad en la palabra, humildad en la mirada y presencia en el gesto, se vuelve como una montaña en la brisa, firme pero no arrogante, silencioso, pero profundamente vivo. La gente se acerca, no por miedo, sino por confianza, y este es el respeto más elevado, lo que surge de un corazón pacífico. Después de todo, el secreto nunca fue digno de admiración. Fue recordar ser natural. Deja que el espíritu se mueva como el agua, la bondad fluya como el viento y el amor se manifiesta sin esfuerzo. Porque cuando el ser humano vuelve a actuar en armonía con lo invisible, el mundo entero reconoce como parte de ti. Regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Que cada paso tuyo sea un saludo silencioso a la vida, un gesto de respeto por lo que no se ve, pero siempre se observa. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos acompañan? Desde que nací,